Muy buenos días compañeros, buenos días queridos estudiantes. En el día de hoy vamos a ver el texto descriptivo. Vamos a ver qué es, de qué se trata, cuáles son sus características y vamos a ver lo fácil que puede ser incluirlo dentro de nuestros textos y dentro de nuestro trabajo a diario, ¿listo? Entonces, vamos a verlo. El texto descriptivo. Encontramos un ejemplo. Es un perro grande de color negro azabache. Su pelaje es abundante, tiene las patas largas y robustas. Sus orejas son muy largas y su hocico afilado. En la frente tiene una mancha de color blanco. En su collar hay una placa en la que podrás leer su nombre, Bobby. Como podemos ver, el texto anterior nos describe a un perrito, a un animal con unas características, nos habla de sus ojos, de sus orejas, de su nariz y de su color. Estos textos nos permiten imaginar con mejor claridad acerca de lo que vamos a leer o de lo que vamos a encontrar dentro de ese texto o dentro de esa lectura. Texto descriptivo. Un texto es descriptivo cuando el autor describe un objeto, persona, animal o sentimiento. Como vemos, a diario encontramos muchos textos que nos describen con claridad objetos, personas, animales o sitios. Nos hablan de, por ejemplo, un paisaje hermoso con árboles frondosos, en donde poca luz entra, lleno de animales, lleno de insectos, de flores. Un sitio lleno de misterios, ¿sí? Donde el verde es el primer color que encuentras, que ves, ¿sí? Es un sitio realmente magnífico, en donde se pueden contar miles y miles de historias, porque allí sucedieron historias grandiosas, como la de Blancanieves y los 7 enanitos, como la de Caperucita Roja, o como la de Hansel y Gretel. ¿De qué lugar creen que estamos hablando? Efectivamente, de un bosque. ¿Sí ven? Todo el tiempo encontramos textos que describen sitios, personas, animales, objetos. Eso es un texto descriptivo. Tipos según intervenga o no la visión personal del que escribe el texto. En esta parte vamos a hacer una aclaración y es que la descripción puede ser o científica, técnica o literaria. En este punto vamos a ver solamente la descripción literaria, que es lo que nos interesa, cómo interviene dentro de los textos que nosotros a diario encontramos. Entonces, vamos por el momento a dejar de lado la descripción científica o técnica, que es algo muchísimo más complejo y pertenece a otro campo del conocimiento para abarcar la descripción literaria, que es lo que nos interesa. ¿Listo, chicos? Es aquella que describe incluyendo todo tipo de sentimientos o ideas propias del autor. Es una descripción más subjetiva. ¿Qué quiere decir esto? Esta es la que encontramos todo el tiempo en los textos. Es donde el autor trata de mostrarnos descripciones más claras y más específicas de lo que vamos a encontrar allí en su cuento, en su fábula, en su leyenda o en su mito o en cualquiera de sus narraciones, ¿sí? Cualquier narración, en cualquier texto. Entonces es importante esto, chicos, ¿listo? En esta y se ve involucrado directamente el autor, ¿listo? Entonces, estamos hablando de una descripción literaria, ¿listo? ¿Por qué? Porque pertenece al género literario, pertenece a los textos. Para describir bien, para hacer una buena descripción, tenemos que tener en cuenta 3 pasos. Lo primero que debemos tener en cuenta es observar bien el objeto a describir, intentar descubrir qué es aquello
que queremos describir y qué características tiene, ¿sí? Entonces vamos a mirar bien cuáles son las cualidades, cuáles son los aspectos importantes y relevantes. Por ejemplo, si yo fuese a describir esto que tengo aquí, una pelota, ¿sí? Entonces podría decir es redonda, sirve para jugar fútbol o para jugar en la piscina, pero principalmente me tendría que basar en lo más importante y lo que logro percibir con exactitud y por encima, que es una pelota redonda de color azul con blanco. Pare de contar. Segundo, en la segunda fase ordenaremos todas nuestras ideas teniendo en cuenta cómo queremos presentar aquello que queremos describir. De una forma lógica colocaremos las ideas de lo más general a lo más específico o de lo más importante a lo menos importante. Entonces aquí ya es donde escribimos sobre qué es lo que vamos a describir, cuáles son las características de eso que vamos a describir o de eso que se describe, y lo ordenamos para en la tercera etapa y en la etapa final presentar esa información con claridad dentro de nuestro escrito. Eso es lo que se hace. También podemos encontrar dentro de los textos e identificar estas tres etapas. Entonces tenemos la estructura que tiene tres procedimientos ordenados. Establecimiento del tema, que es donde se presenta el objeto como un todo. El tema se puede establecer desde el inicio o bien después de enumerar características. Entonces, en esta parte es donde mostramos más que todo cómo es el objeto, ¿sí? El objeto o la persona o el sitio o el animal, ¿sí? Entonces lo describimos, lo empezamos a describir muy por encima. Ya cuando hablamos de la caracterización, que es la segunda etapa o el segundo procedimiento, se distinguen las cualidades, las propiedades y las partes del objeto que se describe, o bueno, del objeto, de la persona o del animal. Y por último tenemos la relación con el mundo exterior. Se establece una relación tanto en lo que se refiere al espacio y el tiempo como a las múltiples asociaciones que se pueden activar con otros mundos y otros objetos análogos, ¿sí? Entonces podemos hacer comparaciones o podemos sacar metáforas de allí. Entonces, conforme a esto, lo que vamos a hacer es simplemente hablar de, por ejemplo, había una vez un bosque. Ya sabemos que es un bosque. Segundo, lo caracterizamos, que tenía árboles grandes, inmensos, con flores. Por en medio del bosque pasaba un arroyo, en donde habían venados, en donde habían jabalíes, dragones, y en donde se desarrollan muchos cuentos, por ejemplo. Y por último, tenemos la relación con el mundo exterior, que es, primero, decimos que es un bosque, segundo, cuáles son las características de ese bosque y lo describimos, y tercero, lo relacionamos con el mundo. Entonces, en ese bosque habían dos niños que se perdieron y encontraron una casa dentro del bosque que era de chocolate, de dulce. Los niños empezaron a comer porque tenían mucho hambre, estaban perdidos ya hace mucho tiempo. ¿Saben de qué cuento les estoy hablando? De Hansel y Gretel, muy bien. Entonces, esto es un texto descriptivo, chicos. ¿Listo? Podemos encontrar varios textos descriptivos. Según el objeto que describimos podemos encontrar el primero, que es el prosopográfico o prosopografía, que es aquel que describe físicamente a un ser. Entonces en este entran las descripciones de personas, de animales, de lugares o de objetos, ¿sí? Cuando dentro de un texto encontremos una descripción de una persona o de un animal o de un objeto o de un lugar, física, ¿no? Física. Cuando hablamos de tiene una cara así, tiene barba así, de esta manera, la barba es negra, los ojos son grandes, la nariz es puntiaguda, como en nuestro texto principal, el que leímos hace poco. Entonces, cuando hablamos de descripciones físicas, hablamos de
un texto descriptivo prosopográfico. La descripción de caracteres o sentimientos se llama etopeya, ¿sí? Entonces, cuando describimos sentimientos, había un gigante que era malo, malhumorado, amargado, un poco engreído y egoísta. ¿Ve? Entonces, no estamos hablando de nada físico, sino de aspectos netamente emocionales o de sentimientos. Entonces estamos realizando una descripción etopéyica o etopeya. La unión de los dos anteriores recibe el nombre de retrato, que es cuando combinamos una descripción física con una descripción emocional, ¿sí? O, por ejemplo, les hago un ejemplo, cuando hablamos de que había un gigante que era muy grande, con una cabeza enorme, unos brazos enormes, los ojos eran negros, tenía una cabellera inmensa, era egoísta, amargado, un poco mal geniado y siempre vivía con rabia. Como vemos en la descripción anterior, hablo de lo físico y de lo emocional de la descripción de mi gigante. También podemos describir una época, ya sea un siglo, un mes, un día. Esta recibe el nombre de cronografía, que es cuando describimos: había una vez, en un día caluroso, en el año 1902, cuando los caballeros andaban en sus caballos, ¿sí? Entonces estamos describiendo una época. Y por último, si la descripción es de un lugar real, se llama topografía o topográfica. Entonces, cuando hablamos ya de un lugar, estamos hablando de topográfica, ¿listo? Que describimos un bosque, un río, un desierto, el mar en una isla. Entonces estamos hablando de una descripción topográfica, ¿listo? Entonces espero que les haya quedado muy claro. Vamos a volver a nuestro texto del principio. Entonces, conforme a lo que les hablé, esta descripción del perrito sería una descripción que, muy bien, prosográfica. Es una descripción prosográfica porque habla de la parte física de nuestro perrito. Aquí la tienen. Es un perro grande de color negro azabache. Su pelaje es abundante, tiene las patas largas. Estamos hablando de lo físico. Esto es prosográfico. Cuando hablamos de lo físico, prosográfico. Y cuando hablamos de lo emocional, que si por ejemplo el perrito Bobby es juguetón, le gusta dormir, le gusta a toda hora ser amable, cariñoso, entonces estamos hablando de una descripción etopéyica. ¿Listo, niños? Chao, juiciosos, Dios los bendiga. Espero que hayan entendido. Si no, pueden darle replay al video. Espero le den me gusta. No, mentira. Espero, si cualquier duda, se comunican conmigo. Chao, niños. Un saludo especial para todos. Los quiero. Juiciosos. A trabajar.